Pues se me ha concedido el honor de hablar bastante más tiempo, 40 o 50 minutos, sobre la Virgen del Carmen. Y he querido darle el título a este programa especial, La Flor del Carmen y sus hijos e hijas. Y esta expresión de Flor del Carmen, que le gustó al que me pidió que hiciera esto, viene de una canción muy bella que se canta en el Carmelo, se suele cantar en latín, Flos Carmeli, la flor del Carmen, Vitis florigera, Flos Carmeli, Vitis florigera, Splendor celi, Virgo puerpera, Singularis mater mitis, sed virine scia, Carmelitis, esto propitia, Stella Maris. Entonces, la traducción de esto es Flor del Carmen, vid fructífera, esplendor celeste, virgen que da a luz, singular, madre mansa, sin conocer varón, a los carmelitas sed propicia, estrella del mar, raíz de Jesé que germinó una florecilla, permítenos permanecer contigo por los siglos. Y pudiéramos seguir, ¿verdad? Pero con eso basta un poco comenzar el programa. Sé que en Perú hay una gran devoción a la Virgen del Carmen, como la hay en tantos otros lugares, ¿verdad? Mi mamá me llevó a la iglesia del Carmen, seguramente, que aquí hay una imagen que encontré en la internet, ¿verdad? Y me pusieron el escapulario, que es una devoción muy, muy querida de muchas personas. Sé que la Virgen del Carmen es la alcaldesa perpetua de la ciudad de los Reyes. Existe la Hermandad de la Santísima Virgen del Carmen de Lima. Y también están estas nazarenas. Por eso me puse un poco vestido púrpura, ¿no? Que a ella se ha encomendado el Señor de los Milagros. Y yo cuando visité Lima, pues me regalaron este pisapapeles de una de las cuadrillas, la octava, cuyo padrino creo que está bastante enfermo, ha estado. Ojalá que con nuestras oraciones mejore mucho, ¿verdad? Él me regaló este bonito Señor de los Milagros, especialmente con la octava cuadrilla siendo pues la cuadrilla encargada de cargar, me parece a mí, cierta distancia al Cristo Moreno, como dicen en Perú. La Virgen del Carmen es muy querida y Bernadette Soubirous, que yo la quiero mucho, la vidente de Lourdes, pues la vio
Fue la última aparición que vio Bernadette de la Virgen, esta vez no en la gruta que estaba cerrada por prohibición del gobierno, sino al otro lado del río. La ve a distancia el día 16 de julio de 1858, la fiesta de la Virgen del Carmen, y dijo que nunca había estado más bella la Virgen que cuando la vio ese día. Ahí tienen el altar de las Nazarenas en Lima. Estas Nazarenas tienen una regla carmelitana, están en la tradición del Carmen. Sí, yo quería hablar un poco de la Virgen del Carmen, un poco de la historia y de sus hijos e hijas. He preparado bastantes fotos para tratar de llenar el tiempo dignamente, ¿verdad? Esta imagen de la Virgen del Carmen tan bella, la compré en Lima, con el marco y todo. Me llamó mucho la atención que no tiene el escapulario. El escapulario es una tradición asociada con el Carmelo que viene después, ¿verdad? Está toda la historia de Simón Stock, a quien le entregó la Virgen el escapulario con la promesa, en primer lugar, para los carmelitas que murieran con el escapulario, pues está lo que se llama este privilegio sabatino, ¿verdad? Que es que las almas son libradas del purgatorio el sábado siguiente si han seguido la devoción dignamente. No es nada más ponerse esta tela del escapulario, ¿verdad? En México está la iglesia esta que se llama precisamente la Sabatina, que es una bellísima iglesia con una fachada interesante. Yo estuve en 2012, santuario de Nuestra Señora del Carmen, de los Carmelitas Descalzos. Está Santa Teresa ahí, está Santa Teresita en una reproducción de su lecho de muerte, ella con su rosa, ¿verdad? Y aquí está pues Simón Stock con su escapulario muy elegante, y la Virgen del Carmen de la Sabatina, ¿verdad? Que es una imagen clásica de ella. Está también la imagen de las almas rescatadas del purgatorio, esta pintura de Giovanni Battista Tiepolo, que se puede encontrar también. Yo quería comenzar, como siempre se debe hacer, a lo mejor con la Biblia. Hay un libro que es muy difícil de encontrar, que se llama La historia de los primeros monjes, que es una historia supuestamente muy antigua de cómo se fundó la Orden del Carmen. Los estudiosos piensan que no es tan antigua, es decir, puede ser medieval o quizá antes, pero la presentan como si fue escrita muy pronto o poco tiempo después de la muerte de la Virgen. Pero el gran personaje bíblico asociado con el Carmen, obviamente, es el profeta Elías. El profeta Elías reta a los idólatras que adoran a Baal, los reta precisamente en el Monte Carmelo.
que está no lejos de Nazaret, en el norte de Israel, cerca de Haifa. Yo traté de ir, pero no me tocó cuando visité Israel en el año 99. Pero el profeta Elías, hemos hablado de él, se podría decir mucho. Era un solitario y precisamente el lema de los carmelitas es con celo es celado por el Señor Dios de los ejércitos. Así que el celo de Elías, que con su sola persona elimina a estos profetas falsos de Baal, zelos zelatus zoom pro dominum deum exercitum, con celo es celado por el Señor Dios y por eso me quieren matar. Y él se encamina al monte Horeb, que es el Sinaí, y aquí está una imagen de cuando él está muy deprimido y se tira a dormir, y un ángel lo despierta un par de veces y le da un alimento y una bebida. Y el texto de Reyes nos dice, del primer libro de Reyes, nos dice que con la fuerza de ese alimento caminó las 40 días y 40 noches al monte del Señor, al Horeb, que es el nombre que le dan estos escritores de la escuela de Deuteronomio al monte Sinaí. Entonces Elías era un contemplativo solitario, misterioso, y está asociado con el monte Carmelo, y la gente que vive en el monte Carmelo, aún en hebreo se le dice carmelit, o se puede decir carmelita, ¿verdad? En Cuba carmelita quiere decir marrón, porque está asociado el color ese con los carmelitas, ¿verdad? En Cuba no se dice carmelita, yo creo que solo en Cuba se dice carmelita para ese color, a lo mejor me equivoco. Pero dicen la tradición carmelitana que Elías está asociado con la sequía. En el norte de Israel las sequías eran horribles. La gente se moría de hambre, las madres, perdóneme Dios, pero se comían a los hijos. Eso se encuentra en los libros de los reyes. Pero Elías tiene fuerza para abrir el cielo y que llueva de nuevo. Y en medio de esta sequía, él sube a un lugar, al monte Carmelo, sube a la cima del Carmelo. Qué interesante, ¿verdad? En Primera de Reyes 18:41. Entonces Elías subía a la cima del monte Carmelo y se encorvó hacia la tierra poniendo su rostro entre las rodillas. Qué interesante. Dijo a su criado, sube y mira hacia el mar. Subió, miró y dijo, no hay nada. Él dijo, vuelve. Y dijo esto 7 veces. A la 7ª vez dijo, hay una nube como la palma de un hombre que sube del mar. Entonces dijo, sube a decir a Ahab, el rey, unce el carro y baja, no te detenga la lluvia. Así que el fin de la sequía se anuncia cuando el siervo de Elías ve en la cima del monte, desde la cima del monte Carmelo, una pequeña nube. Y esa pequeña nube le da a entender a Elías que la sequía ha terminado. Y la tradición carmelitana dice que esa nube significaba a la Virgen María.
Entonces la tradición carmelitana es que que Elías, que reunió en torno a sí a algunos discípulos, ciertamente a Eliseo y a otros, porque eran gremios y bandas de profetas, fue fundada la orden por Elías. Estamos hablando de 850 años antes de Cristo. Y esa hermandad, que después se llamará los hermanitos de Nuestra Señora del Monte Carmelo, pues perdura hasta los tiempos de la Virgen. Y la tradición dice que la Virgen misma pues los conoció y se unió de algún modo a estos contemplativos carmelitas, ¿verdad? Lo que sí podemos decir es que cuando el tiempo de las cruzadas, ¿verdad? Estamos hablando en torno al año 1100, algo así, había ermitaños en el Monte Carmelo, incluso en la cueva de Elías, donde se escondió Elías, etc. Y eran lo que se llamaba, eran ermitaños, vivían como solitarios, pero se reunían de vez en cuando y en algún momento pidieron a un gran santo, al patriarca de Jerusalén, San Alberto, que también era canonista, era experto en derecho canónico, que les hiciera una regla. Esas son las raíces de la orden de los carmelitas, que después se separará en dos ramas: los carmelitas de la antigua observancia, o Carma, ponen después como de su nombre, y los carmelitas descalzos, o la orden de carmelitas descalzos, o CD, que es lo que era Santa Teresita del Niño Jesús, Isabel de la Trinidad, Edith Stein y otras muchas personas. Pero las dos órdenes están muy unidas y los santos se intercambian y todo eso, ¿verdad? Entonces Alberto les hizo la regla primitiva, que era una regla, se dice cenobítica, quiere decir que de solitarios también se unen, se juntan varias veces al día o con una cierta regularidad para tener una cierta vida común, pero en verdad son ermitaños contemplativos al estilo de Elías en este monte Carmelo, etc. Y entonces, pues, tarde o temprano surge el escudo de la orden, ¿verdad? Y ellos viven como orientales, son europeos, pero viven en la Tierra Santa, en el Monte Carmelo, durante el tiempo de las cruzadas, y una vez que llegan los musulmanes y conquistan todo eso, pues ellos tienen que escaparse, vamos a decir, a Europa. Y llevaban los vestidos del oriente, que les parecían muy extraños, con unas listones y unas rayas y cosas así. Y en Europa querían hacer lo mismo, que es vivir apartados, etcétera, pero parecían tan extraños y era ya el medievo, estamos hablando ya de los años 1200, y la gente no les daba muchas donaciones ni nada, y tenían peligro de morirse de hambre. Entonces entraron en el naciente movimiento mendicante, de mendigo, que es el movimiento que comenzó San Francisco de Asís, los franciscanos, y Santo Domingo, los dominicos,
que eran mendicantes, que no tenían renta al principio, pedían limosna como mendigos. Y también los agustinos tenían una orden y se puede decir que la cuarta, más o menos, orden de las grandes órdenes del siglo XIII, de los años 1200, la última en incorporarse a este movimiento, fueron los carmelitas y produjeron algún gran teólogo y tenían sus tradiciones, etcétera. Pero como ocurre con tanta frecuencia, ya en los años 1300, etcétera, que es la época de Catalina de Siena, pues las costumbres se van desmejorando, no se observa la regla, y si brincamos un poco nada más al tiempo de Santa Teresa de Ávila, ella vive en la Encarnación, se daban dotes grandes, es decir, entregaban dinero las que entraban a la orden y vivían un poco según sus recursos, y las que tenían muchos recursos pues tenían sirvientas y un alojamiento muy cómodo con varias cámaras, etcétera. Visitaban, hablaban con visitantes todo el día. Era una vida relajada de solterona, vamos a decir. Y Teresa de Jesús, que es toda una historia, ¿verdad? Que hemos hablado quizá de ella algunas veces. Aquí está la famosa estatua de Bernini, la transverberación, cuando en su vida que ella escribió su autobiografía narra que el ángel le mete un dardo ardiente y le atraviesa el corazón, ¿verdad? Ya en las altas etapas místicas. Pues todo eso comienza cuando Teresa de Jesús quiere regresar a la regla primitiva de pequeñas comunidades, no más de 13 monjas, orando, trabajando con sus manos, en silencio, en pobreza, descalzas con alpargatas. En esa época todos los reformadores, Pedro de Alcántara con los franciscanos reformados o descalzos, había muchos descalzos, que quiere decir no usaban zapatos buenos de cuero, sino unas sandalias o alpargatas. Ella funda su primer convento de San José en su pueblo mismo de Ávila y después va fundando por muchos otros lugares, ¿verdad? Como es sabido, se hizo amiga conoció a San Juan de la Cruz. Aquí está un dibujo muy famoso hecho por el mismo San Juan de la Cruz de Cristo crucificado, visto desde arriba, como si fuera el Padre viendo a su Hijo en esta condición. Dice que lo realizó por su pluma en la Encarnación de Ávila, en el mismo convento de Santa Teresa, que después se reforma y él fue director espiritual. Dice, antes de noviembre de 1577, Salvador Dalí, el gran pintor, se inspiró en esta perspectiva de ver al crucificado desde arriba, ¿verdad? Cosa muy interesante, ¿verdad? Tengo otras imágenes de la Virgen en mi iglesia en Roma de San Pancrazio, al lado del Teresianum, que es el gran colegio de los carmelitas en Roma. Estuve más de una vez. Está la imagen de la Virgen del Carmen en Santa María Intraspontina, ahí al ladito de la plaza de San Pedro, de la Basílica de San Pedro, ¿verdad? Los carmelitas de Toledo me regalaron esta icono
este icono de la Virgen del Carmen, muy bonito. Y después una mañana yo en la gran basílica de la comunidad de Sant'Egidio, en Santa María in Trastevere, no in Traspontina, es otra, estaban vendiendo cositas para recaudar un poco de dinero para la iglesia y eso. Y resulta que tienen esta imagen hecha por un amateur, ¿no? Un no profesional escultor en madera, como me dijo un colega mío, hecha con mucho amor, de la Virgen del Carmen. Le di 5 euros y me dijeron benísimo, y para mí era pues un gran regalo, ¿no? Entonces tenemos a esta hija de la Virgen del Carmen, que es Santa Teresa, doctora de la Iglesia. Es la única orden que tiene 2 mujeres doctoras. También Santa Teresita del Niño Jesús, eh, que, eh, que murió a los 24 años y tenía pocos estudios, pero habiendo escrito, esta imagen es de mi papá que la compró en Lisieux, en el mismo convento de Santa Teresita, pero habiendo escrito la historia de un alma, los que vean esto en video tienen una imagen de mi edición del año 1913, todavía no era ni sierva de Dios, el proceso de canonización apenas no había comenzado todavía, muerta en olor de santidad en el Carmelo de Lisieux el 30 de septiembre de 1897 a la edad de 24 años. Historia de un alma, escrita por ella misma, cartas y poesías, lluvia de rosas. Ella es conocida por haber dicho: yo derramaré después de muerta, de ida al Padre, una lluvia de rosas, una pequeña imagen de la esencia de su doctrina espiritual, que es la infancia espiritual, el caminito. Ven a Jesús rodeado de niños, uno lo está coronando, y dice en francés: si alguno es bien pequeñito, que venga a mí, y está citando precisamente Proverbios 9. La hermana Inés, la hermana superiora del convento, que era la hermana carnal de Teresa de Lisieux, promovió mucho el libro y la causa después de canonización. Las hermanas de Teresa vivieron hasta los años 40 y 50 del siglo XX. Mi papá pudo conocer a Celina, la hermana más íntima de las hermanas carnales de Teresa. Y entonces es la viña del Carmen que ha producido todas estas bellezas de santidad bajo el amparo de la advocación esta de la Virgen del Carmen. En Roma también está la iglesia de Santa Teresa, que es muy bella, y la fachada de esta iglesia es una puerta, yo creo que de bronce, pero gris, con escenas del Carmelo. Y lo que dice abajo es: vide et visita vineam istam. Ve y visita esta viña. El Carmelo es una viña. Dicen que Carmelo quiere decir como jardín. Y eso viene del Salmo 80,
Es un salmo muy, muy importante. Ven y visita esta viña. Una viña de Egipto arrancaste. Así que Israel es una viña. Expulsaste naciones para plantarla a ella. Le preparaste el suelo y echó raíces y llenó la tierra. Su sombra cubría las montañas, sus pámpanos los cedros de Dios. Extendía sus sarmientos hasta el mar, hasta el río sus renuevos. Oh Señor, Dios Sebaot de los ejércitos, vuélvete ya. Desde los cielos mira y ve, visita a esta viña, cuídala, a ella, la que plantó tu diestra. Así que la devoción de carmelitana es bien profunda y abarca mucho. Otra gran santa ya canonizada, contemporánea de Santa Teresita del Niño Jesús, es Sor Isabel de la Trinidad. Una gran santa. Aquí es la foto antes de morir ella a los 26 años de la enfermedad de Addison, una enfermedad digestiva que le impedía siquiera tragar agua, algún hielito pequeño, algún chocolatito, pero se fue consumiendo y ardía de sed y dijo que lo primero que haría cuando llegara al cielo sería tomar agua fría. Una gran mística que se llama de la Trinidad, se puso de la Trinidad porque consideraba que la Trinidad o entendía y captaba y así abrazó el hecho de que la Trinidad mora en nosotros. Lo dice el Evangelio de Juan. Vendremos a Él, el Padre y yo y el Espíritu. Entonces, la mística carmelitana tiene mucho que ver también con somos templo del Espíritu Santo, somos templos de Dios, como dice Pablo en 1 Corintios, y deberíamos vivir como si estuviéramos ya en el cielo o ciudadanos del cielo, como también dice Pablo en sus cartas, ¿no? En Colosenses en especial. A mí me tocó visitar Dijon. Tenía yo deseo de ir por 38 años y las monjitas jóvenes, muchas de ellas, y yo nos caímos bien. Les compré alguna cosita y me regalaron este cadeau, este regalo que es un pelo, un cabello de Isabel de la Trinidad, cuando en ese entonces, 2011, era ya beata, pero no canonizada todavía. Eso ocurrió creo que en 2015 o 16, ¿verdad? Y también quería mencionar a otra gran carmelita que también enlazamos las cosas como se debe de hacer en la contemplación. Edith Stein, que se puso Teresa Benedicta de la Cruz. Era judía y gran filósofa, una gran filósofa alemana, pero andaba con un grupo también de judíos y de intelectuales universitarios que estaban ya muy, muy metidos en el cristianismo. Y una noche en casa de una amiga, una noche creo que de lluvia, y no podía dormir, o se encontró con el libro de la vida de Teresa de Ávila y se pasó la noche leyéndolo y lo terminó. Es un libro de 40 capítulos, no es bien corto ni bien largo. Y dijo, esto es la verdad. Así que la filósofa
después de tantos estudios y tantas lenguas y tantas cosas que sabía, judía, pues topándose con la vida de Santa Teresa de Ávila, que fue la reformadora del Carmelo, la hija predilecta, digamos, de la Virgen del Carmen, encuentra la verdad leyendo la vida de una mujer que no era filósofa, se entendía, consultaba mucho con los jesuitas y los dominicos, Teresa de Ávila, pero no era una intelectual, y sin embargo esta filósofa, leyendo a la vida de Santa Teresa de Ávila, dijo, esta es la verdad. En esta época Edith Stein se convirtió, se bautizó, mucho antes de que llegaran los nazis, que nadie les diga a nadie que ella se convirtió al catolicismo para evitar persecución con los nazis, porque es una cosa tan anacrónica, no conocen nada de las fechas, ¿verdad? Ella se convirtió a los, creo que 30 años, sería en el año 21, 1921, estaban 12 años todavía por elegir a Hitler. Pero sí, cuando llegaron los nazis tuvo que retirarse de la enseñanza y fue cuando entró al Carmelo de Colonia. Y ahí comenzaron las persecuciones contra los judíos, convertidos o no, ella y su hermana Rosa. Y Edith Stein se mudó para Holanda. Los obispos holandeses criticaron a los nazis, la iglesia criticó a los nazis en Holanda, y como represalia, pues empezaron a invadir los conventos y arrestar a judíos, aunque fueran ya monjas católicas, y arrestaron a Edith, a Teresa Benedicta, y a su hermana Rosa, que no era monja, y se las llevaron a Auschwitz, donde murió en los campos de concentración. Yo estuve en Roma, en la plaza de San Pedro, cuando la canonizaron. Tenía por el año 97 u 8. Ella estaba allegada con los benedictinos de Beurón, un convento un monasterio benedictino muy importante, y ella decía que esta es la antecámara del cielo. Los que vean este video ven la portada de un libro que yo me leí que se llama Edith Stein y Beurón como la antecámara del cielo. Así que cuando ella hacía retiros en este convento, cuyo abad también sufrió persecución, el abad Walser, que era su director espiritual, un gran benedictino, pues ella decía que se sentía como si estuviera en el cielo. Entonces yo pasé 2 años con los carmelitas descalzos. Fue una experiencia muy importante. Yo también traté de ser dominico en México. Pasaron muchas tragedias, muchas confusiones. No perseveré. Pero años después intenté con los carmelitas descalzos y me fui para la República Dominicana, donde la pobreza no era una mentirita, como decimos, se puede decir, ¿no? Un calor horroroso, sin ventilador. Se comía siempre lo mismo todos los días, gracias a Dios, arroz y frijoles, y algún pollo de vez en cuando, yo creo, con frecuencia, pero los vecinos no tenían eso. Había casas de cartón. Era un lugar bien pobre en el campo. Se iba la luz, etc. Era una vida realmente de pobreza. Y
Pero yo nunca aproveché más esos 15 meses en la República, después otros 9 en España, en Toledo y en Madrid con los carmelitas. Aproveché todo ese tiempo para estudiar la Biblia, algo yo diría carmelitano, oraba. No tengo ni una foto mía de esa época. Y de el tiempo en Toledo solo tengo una, que fue durante la Semana Santa, que fue una de las maravillas de mi vida, la Semana Santa del año 94 en Toledo. Fue algo espectacular, porque el carmelitismo está cargado de espiritualidad. El espíritu ahí, remontémonos a Elías con su celo, que tiene que ver con el ardor y el fuego. Elías llamaba al fuego y le gustaba, echaba fuego, y se fue en una carroza de fuego al cielo. Y se esperaba que regresara Elías, lo dice Malaquías al final de su libro, al final de los profetas. Lo repite el libro de la sabiduría después. Así que ese fuego carmelitano de la Virgen del Carmen, de la flor del Carmelo, igual que Teresita del Niño Jesús, esa es la florecilla, la pequeña flor, ¿no? Pues es algo que se desató, se desató. Yo tenía una celda, un cuarto en Toledo, y cuando yo miraba por la ventana veía una famosa mezquita convertida en iglesia católica o santuario católico, el Cristo de la Luz, del año 1999. Cuando regresé en el año 96 visitando Toledo, tomé esta foto que podrán ver. Esta es la foto mía cuando estaba yo con mis permisos de Carmelita. Tiene la fecha de Madrid del 3 de abril del año 94, ¿no? Yo tratando con todas mis fuerzas de cuajar, ¿no? Como se dice. La ciudad de Toledo, desde luego, es una increíble ciudad. Y a mí lo que más, el apogeo se puede decir de mi estancia con los carmelitas y cuando experimenté un poco lo que es el carmelitismo a nivel ya superior. Los carmelitas tienen lo que se llaman desiertos, que son lugares apartados donde viven los carmelitas que están más interesados en la contemplación, en la soledad. Y uno de los grandes desiertos, creo que hay nada más 2, es el de Batuecas, que mi maestro de novicios carmelitano, el padre Vidal, era de ese mismo pueblo. Pero el convento está en un lugar muy apartado. Aquí ven algunas fotos que tengo, ¿verdad? Es un lugar que el rey iba a cazar porque es un lugar increíblemente maravilloso, ¿verdad? Y ahí en Batuecas, pues llegamos de noche y todos dormimos juntos en una iglesia con un frío horroroso. En la mañana, los mayores como yo tenían que ir al baño, había que caminar por encima de algunas personas dormidas, ir a un arroyo fríísimo, a lavarse la cara, lo que fuera, ¿no? Y pues son experiencias que Dios nos concede muy bellas y se puede decir que todo eso es producto de esta señora del Carmen, o la Virgen del Carmen. Entonces, yo quería terminar ya con esta imagen de la Sabatina en México,
para que invoquemos a la Virgen del Carmen, de modo que siempre nos mantenga bajo su manto, en el templo del Carmen, en la ciudad, en el mismo medio de la ciudad, corazón de la Ciudad de México. Por estas fechas, precisamente quizá es un día exactamente como hoy, en 2012, estaba yo con mi amiga Angelita, que hoy en día tiene 90 años. Es una filipina casada con un argentino que murió y es una de las señoras más grandes que he conocido yo en mi vida. Y ella, le dije, vamos al templo del Carmen, igual que la llevé a la Sabatina, pero una vez que ella llega, ella logra lo que quiere lograr, y lo que quería ella ese día de ir al templo del Carmen era ponernos bajo el manto de la Virgen del Carmen, que solo ponían el día 16, y no era el 16. Entonces había toda una serie de construcciones para que la gente caminara en procesión debajo de el manto de la Virgen del Carmen. Pero Angelita le dijo al sacristán, no, nosotros queremos subirnos ahora y ponernos físicamente con el mismo manto encima de nosotros. Y lo logró. Es como Teresita en Roma lograba lo que quería con la perseverancia, así dice Santa Teresa, por fe y valióme, por fe y valióme, perseveré y tuve un buen resultado. Y es una gran cosa que tener en cuenta. Y entonces bajo el manto de esta Virgen nos pusimos y pues, ¿qué más puedo decir? Que son cosas físicas, como lo es el escapulario. Yo iba a ponerme el escapulario y se me olvidó, pero conocemos el escapulario, mi mamá me lo puso en Cuba, en la República Dominicana lo usaba cubierto de plástico para que el sudor no lo dañara, ¿verdad? Y pues bajo el manto de esta Virgen, bajo su protección, especialmente con esta advocación del Carmen, con toda esta historia tan larga, tan bella que es ella cuando se aparece como la Virgen del Carmen o cuando la vio Bernadette en su fiesta, pues invoquémosla para que nos guarde de todo mal y nos conduzca a Jesús crucificado y resucitado, que es el Señor de los milagros. Con eso doy por terminado este programa que, como digo, me honraron con pedírmelo. Que la Virgen del Carmen ore por todos nosotros, y también le damos gracias porque el Papa esta mañana se veía sano y salvo a sus 84 años después de esta operación tan delicada que le hicieron al colon. Y también oremos por el padrino de la cuadrilla esta que me regaló este cuadro tan lindo del Señor de los Milagros para que se ponga bien.